Muy bien, les saludo nuevamente a través de este medio. Vamos a culminar la última parte del tema mujeres proféticas, Apocalipsis 12, Apocalipsis 17. Vamos a ir cerrando ya este tema. Vamos a hacer un pequeño y breve repaso para que podamos recordar lo que ya hemos ido estudiando en los temas pasados. Recordamos Apocalipsis capítulo 12, la mujer pura, la mujer vestida de blanco que simboliza pureza, vestida del sol que representa la justicia de Dios, con la corona de 12 estrellas que representa la enseñanza de los apóstoles, y esa mujer es un símbolo que representa a la iglesia, al pueblo de Dios, y que está parada sobre la luna, que representa la palabra de Dios. Lámparas a mis pies tu palabra y una luz a mi camino. Esa iglesia representa a la iglesia del siglo I al siglo IV de la era cristiana. Esa iglesia que debió de permanecer así hasta este tiempo, pero tristemente se corrompe, se prostituye, deja de seguir a Dios, a la palabra de Dios, y basa sus doctrinas en otras cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios dejó, en cosas paganas, cosas que otras culturas tenían en sus medios religiosos y políticos, y los mezcla y se convierte en la gran ramera. Y a partir del siglo V hasta nuestros días esa iglesia sigue existiendo, pero también decíamos que muchos que no aceptaron esa corriente ideológica de Roma espiritual decidieron alejarse, fueron tratados como herejes, fueron perseguidos, fueron maltratados, muchos murieron, murieron mártires como Juan Hus y muchos otros más, hasta que vino la Reforma Protestante, y entonces salieron muchas hijitas de esta ramera, muchas hijas, la cual una de ellas es rebelde, no se va a cuadrar delante de ella y no se unirá jamás a ella. Es el pueblo de Dios, que será tendrá las mismas cualidades que la iglesia que del siglo I al siglo IV, y estarán de pie la ramera con sus hijas, que formarán un solo pueblo, y la hija rebelde, que es el pueblo de Dios, que guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo. Para el tiempo del fin estarán esos dos pueblos, las ovejas, los cabritos, el pueblo de Dios, y los impíos, aquellos que hacen la voluntad de Dios y aquellos que decidieron seguir sus propias concupiscencias. Y recordamos esto porque yendo a Ezequiel capítulo 16 versículo 44 parece un refrán por el medio del cual Dios dijo que de esta manera se acordarían de esta prostituta y de sus hijas, y dice allí: he aquí que todo lo que suele usar refranes, usará este refrán contra ti, diciendo: de tal la madre, tal la hija. Es decir, tal es la mamá, así son las hijas también. Tienen las mismas cualidades, se parecen, son casi idénticas, aunque en algunas cosas difieren, pero siguen siendo tal cual, como el refrán que nosotros utilizamos: de tal palo, tal astilla, ¿no? Es el mismo refrán que se aplica en ese contexto. Ya recordamos que esta prostituta, esta ramera que aparece en Apocalipsis 17, es una iglesia popular, es una iglesia que tiene muchos seguidores en todo el mundo. Recuerden que las profecías de Apocalipsis tienen un cumplimiento global y no solamente local. Así que es una iglesia mundial, es una iglesia que tiene seguidores por todo el mundo, es una iglesia que tiene el apoyo y el respaldo de los grandes dirigentes del mundo. Dice que los reyes de la tierra han bebido del vino de su fornicación, han fornicado con ella. Y no solo eso, sus doctrinas están basadas en Satanás. Aparece ella montada sobre una bestia. Su nombre, el nombre que Dios le otorga de la gran ramera, extendiendo su título a lo máximo, como la mayor de todas las prostitutas, le pone también Dios el título de Babilonia la Grande. Babilonia viene del término Babel, que significa confusión, y veíamos que cuántas cosas han cambiado y cuántas cosas han distorsionado
de lo que la palabra de Dios enseña, la Biblia enseña, y han sacado de contexto muchas cosas mezclando el paganismo y han creado sus propias doctrinas confundiendo a las personas hasta el día de hoy. Vimos un video incluso de que se enseña que hay que pedirle a los santos, a la Virgen, que la Virgen es mediadora, cuando la Biblia no enseña nada acerca de eso. Confusión, bien, pero también Ezequiel nos enseña que las hijas de esta ramera de Apocalipsis 17 se parecen a ella, tienen cualidades parecidas. Y cuando hablamos de las hijas de esta ramera, de esta iglesia, nos estamos refiriendo a los protestantes, movimiento protestante, salió de ahí, de esa iglesia. Son las hijas pequeñas. ¿En qué se parecen? Si los protestantes por muchos años han diferido con la iglesia madre, por mucho tiempo han atacado a la iglesia madre de que es idólatra y se han separado de ellas por la idolatría que representa la iglesia madre. Pero Ezequiel dice que tienen mucho parecido, que se parecen a la mamá, que tienen cualidades parecidas. ¿De qué estará hablando Ezequiel? Bueno, vamos a irlo viendo poco a poco. ¿Tendrán algo en común el protestantismo y el catolicismo? Ezequiel 16:44 dice: todo proverbista dirá de ti, como la madre, tal su hija. Bueno, vamos a ver de qué se trata, vamos a ver en qué sentido. Cuando Apocalipsis habla acerca de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios, dice en Apocalipsis 12:17, dice que el pueblo de Dios tiene dos cualidades. Igual en Apocalipsis 14:12 lo menciona. Y esas cualidades no las tienen ninguna otra iglesia, ningún otro pueblo, más que el pueblo de Dios, que guardan sus mandamientos y tienen el testimonio de Cristo Jesús. Cuando hablamos de mandamientos nos estamos refiriendo a una ley. ¿De qué ley hablará cuando dice esto? Porque Isaías también habla casi de lo mismo. Isaías dice a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, es decir, viven en tinieblas. A la ley. ¿De qué ley estará hablando Isaías también allí? ¿Cuáles son esos mandamientos que el pueblo de Dios tiene que los demás no tienen? Vamos a irlo viendo poco a poco. ¿Cuál ley? Las ceremoniales o rituales, la moral, las leyes de salud, leyes civiles, o como se conoce la ley de Moisés. También otros dicen los 10 mandamientos, muy aparte de la ley moral, dividen. Pero bueno, Juan capítulo 1, versículo 17 dice: porque la ley fue dada por medio de Moisés y la gracia y la verdad por medio de Jesucristo, pero ambas vienen de Dios. Porque la ley fue dada por medio de Moisés y la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Vamos a tener mucho cuidado al interpretar este versículo, porque algunos creen que cuando Cristo vino y murió, por su gracia fuimos libres de la ley y la ley desapareció, pero Pablo no enseña eso en sus cartas, en sus epístolas. Enseña que la ley sigue vigente. ¿Cuál ley? ¿De qué ley hablará? ¿La de Moisés? Bueno, cuando nosotros leemos el capítulo 8 de Juan, del Evangelio de San Juan, en el versículo 5, cuando la mujer pecadora es llevada a los pies de Cristo Jesús, los hombres que acusaban a esta mujer le dicen: en la ley Moisés nos mandó apedrear a estas mujeres. ¿Qué dices tú? Vamos a ir entendiendo que en el pueblo de Israel antiguamente existían muchas leyes, las que ya mencioné hace un momento. Las leyes ceremoniales, que eran leyes de fiestas y rituales que se realizaban en el pueblo en conmemoración de lo que Jesucristo vendría a hacer en favor de la raza humana. Es decir, eran un simbolismo de lo que Jesucristo y su ministerio representarían en la tierra y en el cielo. Esas eran las leyes ceremoniales. Pero existían las leyes de salud, existían también las leyes civiles, y esas leyes civiles son las que nosotros conocemos hoy como la ley de Moisés. Eran la misma ley de Moisés. La ley de Moisés servía para avalar la ley de Dios, y aquel que no cumpliera la ley de Dios, infringiera la ley de Dios,
podría ser castigado severamente, podría morir apedreado o de otras maneras. Sin embargo, cuando Cristo viene, cuando el Señor viene acá, enseña que los principios de Dios están por encima de cualquier otra ley y que la gracia que Él traía hacía que el pecador pudiera ser limpio y pararse delante de la ley y verse totalmente limpio, purificado. Y la muerte que traía la ley de Moisés había sido abolida. Esa era la ley que había sido abolida, la ley de Moisés. Pero la ley de Dios no era la ley civil de Moisés. La ley de Dios fue escrita en 2 tablas de piedra, dice Éxodo 32:16, eran obra de Dios y la escritura era escrita de Dios, grabada sobre las tablas, con su puño y letra, con su propio dedo. ¿Quién o qué ser humano está autorizado para poder cambiar las leyes de Dios o quitar las leyes de Dios? Nadie. Lo que Dios hace, el hombre no lo puede quitar, no lo puede cambiar, no tiene ninguna autoridad sobre eso al ser pecador también. Dios en su pureza, santidad y majestuosidad escribió esto, nos los dejó a nosotros para que lo sigamos porque es nuestro Padre y como hijos debemos obedecerlas, pero nos hemos dado a la tarea de quitarlas, de hacerlas a un lado, de no quererlas ver, y esa ley de Dios son los 10 mandamientos que fueron entregados a Moisés para el pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento, como para nosotros hoy en día, porque esa ley sigue vigente. Lo veíamos hace un rato, que la ley de Dios, dice David, es eterna, y es así, refleja el carácter de Cristo Jesús, la ley de Dios. Y no solo eso, también David decía en Salmos 19:7, la ley de Jehová es perfecta. Esos 10 mandamientos que fueron escritos en esa tabla, esa ley es perfecta, es a la ley que se refiere Isaías, y son los mandamientos que aparecen en Apocalipsis 12:17 y 14:12, cuando dice que el pueblo de Dios tiene esa cualidad, que guarda los mandamientos. ¿Cuál mandamiento? Esos 10 mandamientos que el mundo hoy condena y quiere desaparecer. Usan este versículo, Efesios 2:15, dice, aboliendo en su carne las enemistades de las leyes de los mandamientos expresados en ordenanzas. Pero en este texto Pablo en ningún momento se refería a la ley de Dios, a los 10 mandamientos. Estaba haciendo Pablo aquí alusión a las leyes ceremoniales, rituales, que enseñaban acerca del cumplimiento del ministerio de Cristo Jesús, que eran un símbolo de lo que Cristo haría. Cuando Cristo viene y muere, esas leyes ceremoniales dejan de existir. Esas leyes ceremoniales no tienen más vigencia, no tienen más efectos, no podían continuar y desaparecieron. También la ley de Moisés quedó clavada en esa cruz del Calvario, esa ley que condenaba a muerte a todo aquel que violentaba la ley de Dios, porque la gracia de Cristo alcanza al pecador. Cuando aquella persona ha violentado un mandamiento de la ley de Dios, dice Santiago que se hace culpable de toda la ley y está en pecado delante de Dios. Pero no, aunque esté condenado a muerte por haber violentado la ley de Dios, la gracia de Cristo lo salva si él la busca. Dios perdona, es el único que puede perdonar nuestros pecados, y cuando recibimos el perdón de nuestros pecados y nos paramos delante de la ley de estos mandamientos, podemos ver que estamos limpios, que estamos bien delante de Dios, porque son principios, preceptos que Dios estableció para que nosotros vivamos bien de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él quiere, lo que Él demanda de nosotros, y son normas que Él estableció para que se pueda decir que realmente somos hijos de Él. Aquí están los mandamientos de Dios, estas son las leyes de Dios, esta es la ley de Dios. Estos 10 mandamientos, que es una cualidad que tiene el pueblo de Dios, no la tienen las demás iglesias protestantes, como no la tiene tampoco la iglesia madre, la iglesia católica. No lo guardan ellos, no tienen estos mandamientos, y ahorita vamos a estudiar y vamos a ver algunas cosas más. Pero estos son los 10 mandamientos. El número 1 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El número 2 dice, no adorarás imágenes. No las harás, no te inclinarás a ellas, dice, ni las adorarás.
de lo que está arriba, nada de lo que está arriba en el cielo, ni lo que está abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. El 3 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El número 4 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El 5, honra a tu padre y a tu madre. El 6, no matarás. 7, no cometerás adulterio. 8, no robarás. 9, no mentirás. Y 10, no codiciarás nada de tu prójimo. Estos están sintetizados, pero son los 10 mandamientos que el Señor dejó para que nosotros pudiéramos tener un mejor estilo de vida aquí en la tierra. ¿Qué pasaría si todos obedeciéramos estos mandamientos? Viviríamos de una mejor manera. No existiría corrupción, delincuencia, no habría problemas, no habría pleitos. Estaríamos viviendo en un lugar de paz, de tranquilidad. Pero en el momento que nosotros violentamos las normas, entramos en problemas. Dice un dicho que el que nada debe, nada teme. Y cuando alguien violenta las leyes civiles, por ejemplo las leyes de tránsito, violentas un reglamento de tránsito, anda ahí nervioso, desesperado porque no vaya a venir el oficial de tránsito y te vaya a infraccionar o te vaya a quitar el carro. Pero si tú no violentas ninguna ley de tránsito, circulas en tu vehículo tranquilamente, sin ningún problema, sin ninguna preocupación. Pero aquellos que violentan las leyes nunca estarán tranquilos, nunca tienen paz y siempre viven con temor. Y cuando digo que estos mandamientos no los tiene nadie más que la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, porque esa es una de sus cualidades que menciona Apocalipsis, es por esta simple razón. La iglesia madre ha utilizado estos 10 mandamientos. Cuando usted dice que ellos no guardan los 10 mandamientos o los mandamientos de Dios, ellos dicen que sí, pero porque tienen estos mandamientos que fueron modificados, es decir, de los que Dios estableció, que le entregó a Moisés. Algunas cosas fueron modificadas, fueron cambiadas a manera que sus doctrinas, que sus tradiciones, que sus fiestas no fueran alteradas ni fueran lastimadas por esta ley, así que tuvieron que cambiarla. Y vamos a verlas. Número 1, esto está en el catecismo. Número 1 dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Cuando el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo mandamiento de la ley de Dios decía, no te harás imagen de ninguna semejanza. Pero como es una iglesia, dice Ezequiel, que tomó el oro, las joyas, todo lo de valor, todos los metales preciosos que Dios le había entregado, los usó para crear sus ídolos, para crear sus imágenes, no le convenía tener ese mandamiento en su ley. Tenían que quitarla porque afectaba. Y lo quitaron, lo movieron, lo removieron, no está ahí. Y pusieron, no tomarás el nombre de Dios en vano. Corrieron el 3 al número 2. Y desapareció ese mandamiento. Mandamiento que Dios estableció desde el principio. Y él dice que Dios así se los dio, que Dios así se los instituyó. Sin embargo, cuando usted lee Malaquías, capítulo 3, versículo 6, dice que Dios no cambia, sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Y del Génesis al Apocalipsis encuentra usted en la palabra de Dios lo mismo. No hay cambios. El mandamiento número 3 dice, santificarás las fiestas. El que usted ve ahí, que es el 2 de estos mandamientos, antes era el 3. Ahora ellos ponen uno nuevo, santificarás las fiestas. Y por eso entiende usted que ahora la gente se ha vuelto fiestera. Y pura fiesta y fiesta y fiesta y fiesta. Y aunque sean fiestas religiosas, entre comillas, terminan en cosas aberrantes que la misma palabra de Dios condena, como por ejemplo borracheras y otras cosas más. Pero ahí lo pusieron, santificar la fiesta. El cuarto mandamiento, que tiene relación con un día especial que Dios instituyó desde la creación, para recordar y darle a Él el título de creador y redentor, porque en el momento que se quita el sábado como el día de reposo, el Señor instituyó, estamos haciendo a un lado a Dios como creador.
Y el cuarto mandamiento decía, acuérdate del día sábado para santificarlo. Lo quitaron también y pusieron, honrarás a tu padre y a tu madre. Corrieron el quinto mandamiento hacia el cuarto. Y así fueron corriéndolos, y uno de los mandamientos lo dividieron en dos. Y estos son los mandamientos que tiene la Iglesia Católica. Así que cuando usted le dice a los católicos que no guardan los mandamientos, ellos dicen que sí, porque son estos 10 mandamientos que ellos ven. Son los que ellos siguen, son los que a ellos les convienen, pero no los mandamientos de Dios, no la ley de Dios. Si ellos observaran la ley de Dios tal cual, el segundo mandamiento dice, no te harás imagen. Tendrían que eliminar todas las imágenes que tienen en sus templos, que adornan sus templos y que la gente venera y adora y les pone veladoras. También tendrían que dejar de observar el día domingo como el día de reposo y volverían al día sábado como está especulado en la ley de Dios. Pero bueno, no nos quedemos solo con la iglesia madre. Vamos a ver a las hijas. Las hijas tampoco guardan los mandamientos de Dios. Dicen que esa ley era para el pueblo de Israel del Antiguo Testamento, que era del pacto antiguo, y que en el nuevo pacto eso no entra. Que en el nuevo pacto Jesús puso unos nuevos mandamientos, y que son estos dos mandamientos que aparecen aquí. Lucas capítulo 10, versículos 26 y 27, dice, Jesús le contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y todo tu entendimiento. Ese es el primer mandamiento, dicen ellos. Y a tu prójimo como a ti mismo. Dicen, ese es el segundo mandamiento. Esos son los dos mandamientos del nuevo pacto. Esa es la nueva ley que Dios dejó. Los otros 10 mandamientos ya no existen más. Lo que no han entendido, y voy a regresar tantito aquí, lo que ellos no entendieron es que Dios no quitó nada. Cuando usted lee los evangelios, el Señor dice claramente, yo no vine a abolir ni la ley ni a los profetas, es decir, no vine a quitarla, dice, vine a cumplirla. Jamás quitó Dios nada. Dice, Él vino a darle cumplimiento. Lo que no han entendido es que el Señor estaba resumiendo toda esa ley, esos 10 mandamientos en esos dos. Les voy a explicar mejor. Los primeros 4 mandamientos que usted ve ahí en estos 10 mandamientos hablan del amor de nosotros hacia Dios, que debemos de amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, haciendo esto. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no adorarás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Cuando nosotros observamos esos 4 mandamientos, demostramos el amor a Dios. El amor a Dios está reflejado en estos 4 mandamientos, es decir, el resumen de esos 4 mandamientos, Dios lo estableció en amarás a Dios con todo tu corazón. Y si nos damos cuenta, los siguientes 6 mandamientos del 5 al 10 hablan del amor al prójimo, que es el segundo mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás. Los primeros 4 están enfocados en el amor a Dios. Los siguientes 6 están enfocados en el amor al prójimo. Pero la gente, por tal de no seguir lo que Dios ha establecido, por tal de no hacer lo que Dios ha establecido, porque el diablo ha puesto en su cabeza que las leyes fueron hechas para violarlas, para tumbarlas, para quitarlas. Y una de las famosas reglas que tiene el satanismo es, haz con tu vida lo que quieras, que nadie te controle. Y tanto la madre como las hijas manejan ese mismo esquema, ese mismo ideal, aunque las hijas digan que la madre es idólatra. Bueno, hay algo en lo que ellos son idénticos. Hablan de la gracia de Cristo solamente y que la gracia de Cristo salva, sí. Pero si la gracia de Cristo salva, ¿te salva de qué? ¿Qué cosa es el pecado en sí? El pecado, dice la misma Biblia, que es transgresión de la ley. ¿Cuál ley? De la ley de Dios. Cuando nosotros violamos la ley de Dios y nos miramos ante la ley de Dios, es como un espejo, vemos nuestros defectos, nuestras faltas y estamos manchados. Pero cuando nosotros obedecemos la ley de Dios, nos damos cuenta de que estamos limpios delante de Dios, de que estamos bien delante de Dios.
Cuando Dios nos perdona después de haber violado la ley de Dios, podemos vernos en ese espejo y ver que estamos perfectamente bien. La ley de Dios sigue estando vigente, sigue siendo eterna, permanece, y el pueblo de Dios tiene esas cualidades. El pueblo impío no las tiene. Esa iglesia madre y sus hijas pequeñas no observan la ley de Dios. Ahora vamos a ver por qué. Quiero que vean este video. Voy a subir el volumen para que... La fundación de una de las ciudades más bellas del mundo, Constantinopla, hoy Estambul, y por haber permitido el rito cristiano en Roma. Constantino había sido educado en el culto al dios Sol y portaba su símbolo en el pecho. Esto lo ligaba al rito romano que identificaba al astro rey con el emperador. No se está seguro de cómo ocurrió su conversión al cristianismo, pero se cree que tuvo una visión que se produjo en 2 etapas. Primero, mientras marchaba al frente de sus ejércitos, vio una cruz frente al sol. Y segundo, esa noche tuvo un sueño en el que se le ordenaba crear un nuevo estandarte con una cruz, donde se leía: con este signo vencerás. Lo mandó pintar de inmediato y ganó la batalla del día siguiente. En reconocimiento entregó un palacio al Papa Silvestre I, y años después, para unir aquella visión que tuvo de la cruz al centro del sol, declaró que el 7º día de la semana sería el domingo, día en que se veneraba al sol en el calendario romano. ¿Escucharon bien? La ley de Dios fue modificada, fue cambiada y estaba escrito. De hecho, en las profecías de Daniel, el cuerno pequeño, nos da una referencia de que ese poder, que es el mismo Vaticano, que es la misma Babilonia, dice que trataría de cambiar los tiempos y la ley. Se cambió un tiempo de adoración que era el sábado al domingo. Se violó la ley de Dios porque fue quitado de la ley de Dios. ¿Con qué autoridad? Dios no ha dado autoridad a ningún hombre de cambiar su ley, sus estatutos. Nadie tiene ese poder en la tierra para hacerlo, porque en la tierra todos los seres humanos hemos sido contaminados por el pecado y hemos vivido en pecado y seguimos siendo pecadores. No hay nadie que esté al nivel de Dios para poder hacer esas cosas. Y Dios no autorizó ni a sus discípulos, ni el mismo Jesús, para venir y cambiar, si él mismo vino a cumplirlas, dice ahí. Pero ese poder se tomó esa atribución y cambió el día de reposo. Y esto fue una propuesta dada por un emperador romano, Constantino. Cambió el día de reposo en la iglesia cristiana cuando él se une al cristianismo, y desde allí la iglesia toma otro vuelco. Por eso se llama Iglesia Católica, Apostólica y Romana, porque adoptan cosas del romanismo, adoptan tendencias religiosas de Roma. Todo lo que era el paganismo romano entró a la iglesia y de otras culturas también, y las mezclaron. Pero una de las cualidades que tiene esta iglesia es que no observa el día de reposo del Señor, que es el sábado. Cambió el día de reposo del sábado al domingo por indicación de Constantino, y así lo aceptaron y lo metieron a la iglesia. Vamos a ver algunas de las citas que de la misma iglesia católica. Por ejemplo, esta dice: la autoridad de la iglesia podría, sin embargo, no estar fundamentada en la autoridad de las escrituras. Aunque digan que creen en la Biblia, no la siguen. La autoridad de la iglesia podría, sin embargo, no estar fundamentada en la autoridad de las escrituras, porque la iglesia ha cambiado el sábado al domingo, no por mandamiento de Cristo, sino por su propia autoridad. ¿De dónde sacamos esto? Canon y Tradición, página 263. Vamos a ver otra. La iglesia católica dice: si los protestantes siguieran la Biblia, ellos rendirían culto a Dios en el día del sábado. Ojo, aquellos protestantes. Todas aquellas iglesias hijas de esta madre, de esta iglesia madre, todos los protestantes que dicen que siguen la Biblia de acuerdo a como está escrito, pero no guardan el día sábado, vean lo que la iglesia católica les dice. Si los protestantes siguieran la Biblia, ellos rendirían culto a Dios en el día del sábado. Al guardar el domingo,
ellos están siguiendo una ley de la Iglesia Católica. ¿A quién están siguiendo? ¿A quién están sirviendo? Por eso Ezequiel dice que tal la madre, tal las hijas. Que las hijas tienen las mismas cualidades que la mamá. Aunque le reprochen que es una idólatra, ellos tienen una misma cualidad. Violentan la ley de Dios, han hecho a un lado la ley de Dios y están siguiendo un día de adoración totalmente distinto a lo que Dios estableció en su palabra. No observan el día sábado, pero sí siguen el día domingo, al igual que la iglesia madre, convirtiéndose también en romanos. Esta es iglesia católica, apostólica y romana, pero los protestantes también serían protestantes romanos. Y esto usted lo encuentra a Albert Smith, canciller de la Arquidiócesis de Baltimore, respondiendo por el cardenal en una carta fechada el 10 de febrero de 1920. Usted la puede conseguir en las bibliotecas grandes que tiene, incluso en internet usted puede conseguir esto. Es de la Iglesia Católica. Pero no queda ahí, hay más. El protestantismo también habla. Los bautistas dicen, había y hay un mandamiento acerca de guardar el sábado, pero ese día sábado no era el domingo. Sin embargo, se puede decir, y con muestra de triunfo, que el sábado fue transferido del séptimo día al primer día, con todos sus deberes y privilegios, sanciones. Con un ardiente deseo sobre este tópico, que ha estudiado durante muchos años, yo pregunto, ¿dónde puede encontrarse el archivo de esta transacción? No en el Nuevo Testamento, ahí no hay nada. No hay evidencia bíblica del cambio de la institución del séptimo día al primer día. Dr. E.T. Scott, autor del Bautism Manual. Cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros encontramos esto. Ahí en Éxodo 31, versículos 16 y 17. El Señor le habla al pueblo de Israel. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Y cuando dice Israel, es el Israel antiguo como tal, el Israel actual. Porque el Señor no ha cambiado. El Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y nosotros nos consideramos el pueblo de Israel actual. Y dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Y cuando dice pacto perpetuo quiere decir para siempre. Ven lo que dice el versículo 17. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Ojo con esto. Es señal para siempre entre mí y los hijos de Israel. En otras palabras, Dios le ha puesto una señal a su pueblo para identificarlos. Dios sabe cuál es su pueblo, porque Él le dio una señal, una distinción, una seña que es característica del pueblo de Dios. Esa señal es para siempre. Y es la observancia del día sábado. El pueblo de Dios es aquel que guarda el día sábado, el día de reposo y no el domingo. Yo quiero que vean estas declaraciones. Monseñor Segur declaró en su libro, fue la Iglesia Católica que transfirió ese reposo al domingo, recordando la resurrección de nuestro Señor. Por lo tanto, la observancia del domingo por los protestantes es un homenaje que ellos tributan a despecho de sí mismos, la autoridad de la Iglesia Católica. Hablarán mucho de la Iglesia Católica, pero vean esto, al observar el domingo, hacen un homenaje y tributan, y un tributo a lo que es la Iglesia Católica y sus normas. ¿Cómo sucedió el cambio del día de culto? En el concilio de la Odisea, en el 321 después de Cristo, la Iglesia decretó la transferencia de la solemnidad del sábado al domingo. En el día venerable del sol, que los magistrados y las personas residentes en las ciudades reposen y cierren todas sus oficinas. Philip Track, History of the Christian Church, volumen 3, página
1902. ¿Qué les parece? The Catholic World, marzo de 1994, página 809, dice: el sol era uno de los principales dioses del paganismo, los romanos. Lo vimos en el video. Constantino veneraban al dios sol de los romanos. Y a esta hora, dice, el sol tiene adoradores en Persia y en otras tierras. Ciertamente hay algo regio real acerca del sol. Y aquí viene la traba, la confusión, la maldad. Dice que lo hace un emblema adecuado a Jesús, que es el sol de justicia. Por lo cual la iglesia en estos países pareciera haber dicho: mantengan ese antiguo nombre pagano. Permanecerá consagrado, santificado, y así el día del sol, domingo, Sunday en inglés, día del sol. Domingo pagano, dedicado a Balder, llegó a ser el domingo cristiano, dedicado a Jesús. Tal como igual en el asunto de la Navidad, el 25 de diciembre que se celebra el nacimiento de Jesús, en esa fecha no nació Jesús. Se celebra en las costumbres paganas el nacimiento de un dios pagano, pero se puso en esa fecha haciendo que sea lo mismo, o tratando de embonar todo o acomodar todo para seguir haciendo lo mismo, pero ahora bajo la máscara o bajo el ideal cristiano. Lo mismo pasó con el día sábado, lo mismito. Jesús es el Dios, el sol de justicia. Nosotros adoramos al Dios Sol, decía Constantino. No hay tanta maldad, no hay tanto rollo, es el mismo Dios, vamos a decir que es el mismo Dios. Nos juntamos y entonces quitamos el sábado y ponemos el domingo, que es el día del sol, y san se acabó. Tanto bendecidos ustedes como nosotros, decían ellos. Y luego se tomó ese decreto de cambiar el día de reposo bajo este esquema, bajo este ideal. Qué triste que se haya cambiado un día de reposo, qué triste que se haya violado la ley de Dios, qué triste que se haya tratado de cambiar la ley de Dios, qué triste que haya gente que se tome atribuciones que no les corresponde y que solo le corresponde a Dios. Pero hay algo que sí tenemos que anotar y decirlo aquí claramente, ya lo hemos leído. Toda iglesia protestante que salió de esa iglesia, la iglesia madre, y que ha condenado a la iglesia católica por la idolatría, debería de fijarse bien que está violentando la ley de Dios al igual que ella, que ha tratado de desaparecer la ley de Dios al igual que ella, que ha tratado de cambiar los principios de Dios al igual que ella, y que incluso el día de adoración, un día que el Señor estipuló para que se le adorara, un día especial que lo pone a Él como el creador de todo, que lo pone a Él como el Dios que hizo todas las cosas, fue hecho a un lado y se siguió una práctica pagana, adorar a un Dios pagano en ese día. Dios tiene un sello especial para su pueblo. Dios le puso a su pueblo una señal especial para poder identificarlo del resto del mundo. Y ese es la observancia del sábado. Todos los demás observan el día domingo, que es el sello de la bestia, y lo estudiaremos cuando entremos a Apocalipsis capítulo 13. Tal la madre, tal la hija. Tal es la iglesia madre, tales son las hijas. Y cuando venga, porque ya se está dando, la unificación a través del ecumenismo, será fácil, por una simple razón: tienen cualidades en común, y cuando alguien tiene cualidades en común, es fácil poder unificar, y a través de ese medio se están unificando tanto las madres como las hijas. Qué bonito, ¿no? Las mamás uniéndose con las hijas, pero habrá una que no se unirá, y es el pueblo de Dios, porque ellos se mantendrán fieles a pesar de todas las cosas que vengan. Y esa es la iglesia adventista del séptimo día. Ojalá Dios quiera que todos aquellos que han escuchado la voz de Dios, que han entendido este mensaje, también puedan escuchar la voz de Dios hablándoles y diciéndoles: salid de Babilonia, pueblo mío,
porque aún hay tiempo, y mientras haya tiempo hay oportunidad, porque el Señor está cerca, y el Señor viene a dar a cada uno según sean sus obras. A su pueblo, a llevarlo con Él para morar en la patria celestial y darle vida eterna. Y aquellos que están en contra de Dios, muerte eterna, y no volverán nunca más a distorsionar las cosas de Dios, a estar en contra de Dios y hablar en contra de Dios. ¿En dónde queremos estar? ¿En el pueblo de Dios o en Babilonia? Tomemos la decisión hoy en día y sirvamos a Dios con todo corazón si ese es nuestro anhelo. La advertencia está dada. El Señor a través de las profecías nos alerta, nos habla, nos llama. Y solamente dice el libro de Daniel, capítulo 12, los entendidos entrarán en el reino de los cielos. Los entendidos. Babilonia es confusión y hay que salir de la confusión. Dios quiere que su pueblo no sea un pueblo ignorante y que viva en confusión. El pueblo de Dios es un pueblo inteligente, un pueblo sabio, porque Él da sabiduría en gran manera. Y aquel que es inteligente en Cristo Jesús, que es entendido en estos temas, en estas profecías, verá a Cristo cara a cara cuando venga por segunda vez. Ojalá, hermanos queridos, que al escuchar estos mensajes podamos comprender, podamos entender y podamos ponernos de parte de nuestro Dios y podamos obrar de la mejor manera. Que cuando Cristo venga podamos ser parte del pueblo de Dios que guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Cristo Jesús. Que podamos vivir a la ley y al testimonio, ser parte de esa iglesia pura, ser parte de esa iglesia santa por la que viene el Señor. Quiero terminar con esto. Ezequiel 16:42 dice: descargaré mi ira sobre ti, apartaré de ti mi celo y no me enojaré más. Si regresas, si vuelves, es el mensaje de los 3 ángeles. Arrepentíos, volver a Dios, darle honra y darle gloria. El versículo 38 del capítulo 16 también dice: te sentenciaré al castigo de las adúlteras y de las que derraman sangre te daré en sangre de ira y de celo. A todo aquel que no salga de Babilonia, a todo aquel que se mantenga de parte de la mentira. Apocalipsis también 18:1 dice: después de eso vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria. Y clamó con potente voz: ha caído la gran Babilonia y se ha vuelto habitación de demonios, por eso hay que salir de allí, guarida de todo espíritu impuro y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Todavía hay oportunidad, es el mensaje de los 3 ángeles. Y oí otra voz del cielo que decía, dice el versículo 4, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y no recibáis de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se acordó de sus maldades. Es una iglesia que ya ha sido sentenciada. Es una iglesia que ya está puesto su fin, que ya se ha dicho cómo terminará. Pero Dios todavía tiene pueblo allí. Muchos seguidores de esa iglesia. Muchos seguidores de las hijas de esta iglesia. Aún tienen la oportunidad de volver a Cristo Jesús y el Señor les hace esa invitación. Salid de ella, pueblo mío. Y los invita para formar parte de su pueblo, parte de su ejército, parte de aquellos que formarán el pueblo glorioso de nuestro Señor. Para el tiempo del fin, cuando Cristo venga por segunda vez, estarán los cabritos, estarán las ovejas, estará esta mujer vestida de blanco y estará la mujer vestida de escarlata, junto a todas sus hijas, que formarán una sola iglesia, 2 iglesias, 2 pueblos que existen hoy y que existirán hasta el momento que Cristo venga por segunda vez. La decisión solo depende de nosotros. Que el Señor nos bendiga y podamos comprender su palabra en cada momento.